As far as Canada is concerned, we haven't started with Canada yet. We wanted to do Mexico and see if that was possible to do. And it wasn't, I think, it wasn't from any standpoint something that most people thought was even doable when we started. If you look at it, you remember at the beginning, many people thought that this was something that just couldn't happen because of all of the different factions, all of the different sides, and the complexity. And we made it much simpler, much better for both countries. Canada will start negotiations shortly. Bueno, esto es un fragmento de lo que ocurrió el día de hoy. Buenas noches, gracias por estar aquí. Un fragmento de la conversación que sostuvieron el presidente mexicano. Solo vimos al presidente estadounidense, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto y Donald Trump con el speaker puesto para que la prensa que estaba ahí con el presidente estadounidense pudiera escuchar esta conversación. Y bueno, pues esto que han denominado un logro de entendimiento, un logro de entendimiento México-Estados Unidos sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Bueno, muchas preguntas quedan abiertas, empezando por Canadá. ¿Qué va a suceder con Canadá, que no estuvo en esta negociación? ¿Qué esperamos como zona del continente del norte? Estamos hablando de una pregunta que aún no tiene respuesta sobre qué tipo de circunstancia puede venir para un TLC que hasta este momento es trilateral. Pero bueno, pues todo apunta a que el presidente Donald Trump ha logrado establecer lo que desde hace rato había planteado, que era la bilateralidad. Un acuerdo México-Estados Unidos, un acuerdo Estados Unidos-Canadá y eventualmente acuerdos de esta naturaleza más allá de lo trilateral. Vamos a ver qué sucede. La parte mexicana ha insistido en que Canadá debe estar en este acuerdo, pero bueno, es parte de lo que vamos a analizar esta noche con nuestro invitado Adolfo Laborde, que bueno, pues es un importante investigador de la Universidad Anáhuac y que ha hecho, por cierto, recientemente una publicación muy importante relacionada con todo esto. La oportunidad de la publicación es más que evidente. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Sí, efectivamente, hemos publicado un trabajo recientemente sobre dónde se ubica la política comercial y qué tendríamos que hacer ante una eventual profundización de las discrepancias con América del Norte, en este caso Estados Unidos, y bueno, pues la oportunidad que tenemos para diversificar, Carmen. Bueno, ahora lo que tenemos es, Adolfo, esto que ha generado ya varias reacciones. Déjame ir recuperando algunos momentos. No sé si tengamos el momento donde Donald Trump y Enrique Peña Nieto conversan. Y si no, tenemos el fragmento del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que por cierto lo entrevistó nuestra colega Gaby Frías. Mañana va a transmitir Gaby la entrevista completa y retomamos este fragmento de Guajardo. Yo no me muevo de aquí hasta no estar con mis compañeros canadienses, sentarnos en una mesa trilateral y abrir las posibilidades de que este acuerdo mantenga su trilateralidad por el bien de América del Norte. Bueno, pues está la insistencia de la trilateralidad. Adolfo Laborde, ¿cómo viste lo que se anunció hoy? Bueno, pues es un avance, pues un poco bajo una perspectiva pragmática, ¿no? De la negociación. Había ya mucha presión, los tiempos políticos no daban, había anuncios previos la semana pasada de que había buen humor, los tres negociadores tenían pues cara de felicidad, un poco augurando que las cosas iban a salir bien, sin saber qué es lo que íbamos a tener como resultado final del Tratado de Libre Comercio. Me preocupa que Canadá no haya estado en estas negociaciones. Sabemos que hay estrategias bilaterales, pero el tratado es de tres, y cuando rompes esa lógica o ese espíritu de negociación, pues te habla de que hay discrepancias profundas en el proceso de negociación de los tres países. Al día de hoy Canadá no se ha manifestado, no hay un comunicado oficial, no sabemos cuál va a ser la reacción, ¿no? Qué es lo que van a hacer los canadienses y si esta reacción podría de alguna manera cambiar la lógica del espíritu del Tratado de Libre Comercio. Ahora, bueno, México ha insistido en diferentes momentos precisamente en que es un acuerdo trilateral. Si el gobierno de Trump dice
me interesan acuerdos bilaterales y no más un trilateral, bueno, México no podría deshacer lo que ya negoció. No, efectivamente. ¿O qué podría pasar? No, lo que tendría que pasar es finiquitar. Hay un proceso de aviso a los congresos, se tiene que finiquitar, hay tiempos para ello. Una vez que se termine el Tratado de Libre Comercio, tendría que empezar la nueva lógica de un instrumento nuevo de negociación, bueno, seguir todo el protocolo, seguir la ratificación de los congresos, etcétera, etcétera. Pero para efectos muy prácticos, lo que le interesa a Estados Unidos y a México es que esto genere certidumbre, que ya vimos que muchos empresarios y una gran cantidad de analistas hablan de un buen acuerdo, porque la certidumbre por lo menos va a estar en los próximos 16 años, si esto se logra cuajar, o sea, se logra dar el siguiente paso. Pero aquí el tema es los cambios de la lógica de la cooperación. Eso quiere decir que Estados Unidos, como ya lo está haciendo en el contexto global, ya no quiere cooperar a través de estos esquemas que para los ojos del señor Trump no funcionan porque debilita un poco su capacidad de negociación. ¿Qué fue lo que pasó con la negociación entre México y Canadá? Había un frente común, lo recordaremos, que había una gran cantidad de visitas, no solamente de nuestro canciller y el secretario de Economía a Ottawa, sino también de las autoridades canadienses, y ese frente común de la noche a la mañana desaparece y tenemos una posición pues muy particular en frente de lo que el señor Trump estaba exigiendo bajo la lógica de la relación bilateral. Ahora, ¿qué es lo que México y Estados Unidos negociaron sin Canadá? Bueno, mira, hay tres temas que me parece son importantes. El primero, que nos debe de preocupar a todos los mexicanos, porque existe una integración sectorial, el sector automotriz, el cambio en el espíritu de la composición regional, las reglas de origen, pasando de un 60% a un 75%, que los norteamericanos quedan 80%. Ellos quieren trasladar gran parte de la producción automotriz a los países, ellos no dicen dónde, pero donde pagan $15 o $16 en Estados Unidos o Canadá, a sus economías. ¿Por qué? Porque eso va a generar también una reactivación de algunos polos que ya estaban devastados por la migración de esas plantas industriales, número uno. Y número dos, también gran parte de esa producción que en su momento se instaló en México, no solamente de plantas norteamericanas, sino de otras industrias que estaban conectadas a esta lógica del Tratado de Libre Comercio, pues va a desestimar un poco lo que ya está. Entonces, eso es un tema. El segundo tema, la cláusula esta del sunset, que parece ser que sí está, pero no está, que ya se cambió a 16 años y que a los 6 años se va a revisar. Eso también genera mayor certidumbre, por lo menos a todos aquellos que hablan de tasas de retorno, ¿no? Para que un negocio, para que una industria a través de la inversión pueda tener una tasa de retorno, pues se calculan de entre 12 y 16 años. Entonces, más o menos se están dando la certidumbre a los inversionistas. Y número tres, pues el tema tan espinoso como los salarios, ¿no? Los salarios no se tocaron en el caso de México, porque si se tocaran los salarios estaríamos hablando de otro esquema de relación. Y los norteamericanos, o Estados Unidos en este contexto, pues no se quiere meter. Si recordarás lo que se comentó cuando empezó a darse a conocer la postura del nuevo gobierno del presidente electo a través de su canciller, que querían otro tipo de relación con América del Norte, en donde la cooperación iba a ser muy importante, no solamente comercial, sino el tema de la cooperación para la migración. Eso tampoco se tocó. Entonces, nos quedamos igual en un tratado de libre comercio, no hay esquemas mayores que la cooperación a través del libre comercio, y los pocos esquemas que existen, que es el Banco de Desarrollo de América del Norte, pues se limitan solamente a esquemas muy, muy particulares. Adolfo Laborde, bueno, déjame detener un momento en lo que Ildefonso Guajardo dijo en la conferencia de prensa en Washington, además del breve mensaje que recuperamos de la entrevista con Gaby Frías, donde habla de la trilateralidad. Bueno, esto fue parte de lo que dijo el secretario de Economía en la capital estadounidense. Es una negociación que nos aterrizó en preservar, en este entendimiento y antes de que se incorpore Canadá, la certidumbre de los mecanismos de solución de controversias, de que no aceptó cuotas ni restricciones ni tarifas en el comercio, y fundamentalmente también que es un tratado que genera las bases para poder mantener los atractivos de México en el esquema económico y de desarrollo hacia adelante.
Hay que decir que la delegación mexicana llevaba también la presencia de la representación del gobierno electo, el gobierno que viene de Andrés Manuel López Obrador en la figura de Jesús Seade, y bueno, pues esto también fue reflejado en un comunicado que emitió el futuro canciller Marcelo Ebrard en la Casa de la Colonia Roma, aquí en la Ciudad de México. Bueno, emitió un comunicado donde dijo cosas como esta. Vemos como un avance positivo el entendimiento que hoy se anuncia. Por una parte, reduce la incertidumbre sobre la economía y por la otra, recoge las principales preocupaciones planteadas por el equipo del presidente electo, especialmente las relativas al sector energético mexicano, las condiciones laborales y salariales de nuestros trabajadores, y el mantenimiento de los espacios trilaterales para la solución de controversias, así como la certeza en el mediano plazo del propio tratado. Bueno, pues ahí dejó Marcelo Ebrard estos puntos fundamentales. Se había dicho que había divergencia entre el gobierno saliente de Peña Nieto y el de López Obrador respecto a los energéticos. No se precisó realmente con detalle cuál habría sido la diferente óptica al respecto del tema energético. Déjame hacer una pausa y regresamos con ese punto, porque lo que oímos de Marcelo Ebrard es que quedaron complacidos al final de cuentas respecto al tema energético, al tema salarial, al tema de la resolución de controversias trilateral y a la certeza del convenio trilateral. Déjame hacer una pausa y te pregunto sobre eso. Volvemos. Bueno, regresamos, Adolfo, sobre esta conversación del Tratado de Libre Comercio, que bueno, vamos a ver en qué queda. No sabemos exactamente qué va a suceder con Canadá, que es uno de los grandes temas, pero también está el tema del nuevo gobierno de México, que emitió un posicionamiento con la voz de Marcelo Ebrard y dijo que habían quedado, bueno, pues satisfechos, y que era una señal de certidumbre, y que el tema de los energéticos, de los salarios y de la resolución de controversias trilateral, además de la certeza respecto al tratado, pues era algo que los dejó satisfechos, porque el pronunciamiento es de bienvenida. Sí, parece ser que hay pues cierto tipo de entendimiento entre los equipos. De hecho, como sabemos... Sí, pero no sabemos mucho, no sabemos mucho. O sea, el tema energético, ¿cuál era la diferencia? Hasta este momento no se sabe. No. ¿Cómo lo resolvieron? Tampoco. ¿Cómo lo hicieron entre los dos gobiernos de México, el saliente y el entrante, si es que ahí estaba el asunto? ¿Y cómo se procesó con Estados Unidos? No se sabe. Todo está por saberse. No se sabe. Seguramente tendremos los borradores a la hora de que se envían a los congresos, y tendremos pues los pormenores. Es importante reconocer que el tema de la solución de controversias era un mecanismo muy importante que ayudaba a los tres países a eliminar los problemas. Eran equipos. Pero ¿por qué hablas de pasado? Porque parece ser que ahora va a cambiar, ¿no? Va a cambiar. Se dice que no se tocó, no queda claro. Si hay un cambio del espíritu del Tratado de Libre Comercio a bilateral, pues se tendría que diseñar o rediseñar este tipo de paneles de solución de controversias. Era muy importante porque eran tres, y cuando hay tres actores en la negociación representando cada país, pues es mucho más flexible, mucho más viable que tengas una solución que tengas dos, ¿no? Entonces ahí sí es muy importante, porque si nos vamos a la jurisdicción de Estados Unidos, yo creo que ahí tendríamos pues algo muy preocupante. Pues bueno, es un tema, uno de los varios temas. Todos los temas están abiertos todavía para que la sociedad mexicana, estadounidense y canadiense pueda conocer en qué estatus estamos. Bueno, llama la atención, lo comentábamos en el corte, bueno, la manera de comunicar las cosas. México publicó hoy esta hojita, ¿no? Esta hojita, una sola hojita que dice: logran entendimiento México y Estados Unidos sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La representación estadounidense, la oficina del representante comercial de Estados Unidos, emite 10 cuartillas. Sí. 10 cuartillas contra una hojita que no dice gran cosa, y estas 10 cuartillas por lo menos enlistan temáticamente los asuntos para la modernización del Telecán, para que sea un acuerdo comercial del siglo XXI. Estados Unidos y México han llegado a un acuerdo preliminar en principio, sujeto a la finalización e implementación para actualizar el TLC de 24 años con
del TLC de 24 años con disposiciones modernas que representan un acuerdo de alto nivel del siglo XXI. El acuerdo actualizado respaldará el comercio mutuamente beneficioso que conduce a mercados más fuertes, comercio más justo y crecimiento económico robusto en América del Norte, mutuamente. Bueno, es un acuerdo preliminar, como se dice, documento que informa de manera pues no tan puntual, pero sí te da una idea de lo que se trató, pues sí hay contrasta con el boletín de prensa que el gobierno mexicano presenta. Sí. Y bueno, pues aquí hay un poco más de compromiso con la gente, porque por lo menos sabes de qué se habló, ¿no? Se habló de comercio digital, puntos clave del capítulo de comercio digital, se habló de propiedad intelectual, logro clave, disposiciones de aplicación más exhaustiva de cualquier acuerdo comercial. Por primera vez un acuerdo comercial requerirá que las autoridades encargadas de la aplicación de la ley deben poder detener los productos sospechosos de ser pirateados o falsificados en todas las áreas de entrada y salida. Por primera vez un acuerdo comercial requiere lo siguiente: aplicación de la ley contra falsificaciones y piratería que ocurra a escala comercial. Por primera vez procedimientos penales y penalidades significativas para la grabación de películas. Por primera vez, dice aquí, sanciones civiles y penales por robo de señales satelitales y por cable. Por primera vez, la amplia protección contra el robo de secretos comerciales e incluso contra empresas estatales. Eso es lo que informa Estados Unidos. Propiedad intelectual. Propiedad intelectual. Logro clave, estándares más estrictos sobre o para los secretos comerciales de cualquier TLC de Estados Unidos. Puntos clave, protección para innovadores. Están los minimis, logro clave, nivel de valor de envío de los minimis incrementado, viene el tema de los servicios financieros, bueno, vienen pequeñas cápsulas, el tema del trabajo, uno de los principales objetivos del presidente Trump en la renegociación es garantizar que el acuerdo beneficie a los trabajadores estadounidenses y México, que beneficie a los trabajadores estadounidenses, punto. Estados Unidos y México han acordado un capítulo de trabajo que incluye las obligaciones laborales en el centro del acuerdo. Las hace plenamente aplicables y representan las disposiciones más sólidas de cualquier acuerdo comercial. Bueno, vamos viendo de qué se trata. Efectivamente, posiblemente haya hasta una reforma laboral, o si no, una implementación de la que ya existe. Pues esto nos lo tienen que contar, de qué va. Medio ambiente, logro clave, sobre medidas ambientales aplicables, rebalancear el Telecán, en fin, son estos 10 cuartillas donde habremos de detenernos en los temas específicos, pero por lo pronto, en lo general, estamos frente a un acuerdo preliminar, pero que pinta a bilateral. Bueno, eso es lo que se puede apreciar, porque repito, cuando se abandona esta lógica de 3-2, hay algún tipo de sospecha. Y no lo digo en el sentido negativo, simple y sencillamente México redefinió sus intereses, trabajó desde una perspectiva muy pragmática, lo repito, y lo que les interesaba a los dos agentes de poder que existen en el país, el gobierno saliente y el gobierno entrante, era pues evitar un colapso de la economía o de las finanzas internacionales a través de una mala negociación del Tratado de Libre Comercio. Por eso creo que es una práctica que se ha hecho a través de la óptica de la inmediatez, a través de lo que se puede salvar, y bueno, eso genera, así lo han comentado muchas fuentes, genera cierto tipo de certidumbre que evita que México pues caiga en temas pues tan complicados como conocemos en la historia económica del país. Bueno, de las cosas que se compromete México, hay que decir que en el capítulo del trabajo se incluye un anexo sobre la representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México, en virtud del cual México se compromete a adoptar medidas legislativas específicas para prever el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Bueno, eso ya existe en el derecho mexicano, la negociación colectiva, pero aquí le ponen la palabra efectivo. ¿Qué significa eso? Vamos a ver de qué se trata, pero está el tema laboral, el tema sindical y otras cuestiones importantes. Así que, Adolfo Laborde, pues habremos de seguir conversando sobre este tema para cerrar una breve idea. Bueno, hay que estar muy atentos, hay que pues desglosar, hay que deshebrar lo que se está diciendo,
tener en cuenta que la posición de México ha cambiado, va a cambiar, y ha cambiado gracias a la presión de Estados Unidos, porque Estados Unidos ha generado una estrategia de transformación y cambio de poder en el mundo que se está reflejando en la negociación del Tratado de Comercio. Es Estados Unidos, estamos negociando con ellos y es algo complicado también. Es algo complicado. Seguiremos hablando, Adolfo, del tema, por supuesto. Gracias por estar aquí esta noche.